Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Capítulo 4. Vamos a leer solamente del 5 y el 6. El tema de hoy es de las tinieblas a la luz de la reforma. Seguimos en esta serie que estamos haciendo especial por estas fechas, que se llama de la oscuridad a la luz verdadera. ¿Okay? Pues vamos a ver algo bien interesante. Pero vamos a darle lectura a 2 Corintios 4, del 5 al 6. Vamos a ponernos de pie con reverencia a la palabra. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias, Señor, por este día, que nuevamente nos permites estar reunidos, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que por medio de ti puedas iluminarnos, Señor, tu palabra. Cada palabra que abrimos, Señor, cuando abrimos tu palabra, Señor, y que leemos, seas tú iluminándonos, Señor, traernos esa revelación, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para saber y conocer más de nuestro Señor Jesucristo, de lo que el Padre hizo, Señor, en ese propósito glorioso, para que nosotros fuéramos constituidos, Señor, como su iglesia, como sus hijos, como sus redimidos. En esta hora sí te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a tomar asiento. Entonces, el tema de las tinieblas a la luz de la reforma. Hoy vamos a ver cómo nació la reforma. Algo importante y esencial que nosotros tenemos que creer si nos consideramos de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante. Necesitamos saber de dónde viene la reforma, y más que nada también entender, porque por ahí se dicen muchas cosas, verdades disfrazadas de mentira, y eso es lo más esencial que nosotros tenemos que entender. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior veíamos cómo el mundo en estas fechas festeja pues muchas veces la muerte, la oscuridad, cosas paganas, que al día de hoy ya las modernizaron, que al día de hoy ya se cree que ya no es algo pagano, sino es como algo de celebración moderna, de una festividad X, ¿no? Pero nosotros sabemos que el trasfondo, y fue lo que estudiamos hace 8 días, pues vienen de ciertas celebraciones paganas que se mezclaron con religiosidad de la Iglesia Católica, y que al final de cuentas dieron un fruto a celebraciones que nada tienen que ver con Dios o con las Escrituras. Entonces vamos a ver cómo esa fecha, específicamente Halloween, Dios utilizó esa fecha para hacer que su luz brillara. Una fecha que años después se iba a convertir para muchos en algo pagano, y mucha gente, como lo vemos alrededor del mundo, celebran y se reúnen para en sus casas disfrazarse, hacer bromas, ver películas de terror. Todo gira en torno a la oscuridad. El Señor abrió una luz en medio de esa oscuridad, y ahorita la vamos a ver, porque recuerden que donde está la luz de Jesús disipa toda oscuridad, y Él nos puso el ejemplo. Y eso es algo sorprendente, porque esto nos habla de un hombre que se llamó Martín Lutero. Ahora, escuché en la semana, hay muchos videos al respecto, ¿no? Videos que dicen una cosa, videos que dicen otra cosa. Si ustedes se dan cuenta por qué les menciono siempre las redes sociales, es porque lo que actualmente las personas pasan más del 40% o 50% metidos en redes sociales. Hoy la información la ven ahí. Hoy hay información y hay desinformación. Hay un sacerdote católico llamado Luis Toro, así lo conocen, que es muy famoso, tiene muchos seguidores en redes sociales y mucha gente lo ve a través de ellas. Vi una entrevista que le estaban haciendo, como es común lo hace ahí, que les pasan gente y le hacen preguntas, y le preguntaban acerca de Martín Lutero, y más o menos estas fueron sus palabras. Dijo: Martín Lutero fue un monje agustino que estaba en contra de algunas cosas en aquel entonces, de las indulgencias, pero no fue eso lo que hizo que se alejara de la Iglesia Católica, dice, sino que él se había enamorado de una monja
Y como él se quería casar con la monja y el papa que estaba en ese momento, León X, no lo quiso dejar que se casara con ella, entonces él se fue en contra de la Iglesia Católica, hizo ahora sí que su revolución ahí, se llevó a muchos de la Iglesia Católica y fue y abrió su propia iglesia. Entonces a mí me causa algo que es lamentable, de verdad muy lamentable, que personas que, un sacerdote, yo he escuchado que estudian 6, 9 años más o menos, ¿no? Y que te vayas con una versión que alguien siguió, fue algo en contra de la Reforma, precisamente que se hizo esto. Y todavía dijo al final. ¿Y saben cómo que terminó Martín Lutero? Después dejó a esa esposa, se juntó con otra, o me parece que con otras 2, dice, teniendo hijos regados, y terminó suicidándose, quitándose la vida. Ahí está su Martín Lutero que sigue la Iglesia Protestante. Punto número 1, la Iglesia Protestante no sigue a ningún hombre. Amén. A ningún hombre. La Iglesia Protestante, la Iglesia Evangélica, sigue solamente a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Obviamente hubo gente, hombres referentes, que hicieron o que Dios los utilizó para hacer algo en ciertos momentos, y estudiamos de ello porque nos dejan un aprendizaje, no solamente histórico, un aprendizaje a nuestras vidas, y tenemos que conocer cuál es el fundamento también. Porque hoy muchas iglesias evangélicas ya se han hecho a un lado de esa historia, y precisamente por eso caen nuevamente a lo que en un momento un reformador se levantó, o varios reformadores se levantaron en contra de esa oscuridad de la iglesia. Hoy están volviendo a caer en esa oscuridad. ¿Por qué? Porque se alejan de los fundamentos. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Fíjense, como primer título, subtítulo de este tema es el trasfondo histórico real para la iglesia protestante. ¿Cuál fue ese trasfondo? Ahora, yo me pongo a pensar, siempre va a haber 2 versiones. Si tú, por ejemplo, hablamos de un tema secular, ¿no? Como lo que fue la Revolución Mexicana. Muy posiblemente en los libros de texto vamos a ver una versión, pero por ahí va a salir un historiador que va a decir, no, las cosas no fueron así. Y te va a dar otra versión. Pero nosotros nos tenemos que basar a una versión que sea imparcial. Yo busqué, por ejemplo, versiones imparciales, y cuando hablo de imparciales hablo de no personas o escritos por la Iglesia Católica o escritos por la Iglesia Protestante, sino por historiadores. Gente que se dedica a eso, gente que no se consideraba ni siquiera creyente. Y en eso me doy cuenta de que la versión se parece mucho a la de la Reforma, a la de la Iglesia Protestante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la verdadera historia es la que está mencionando la Iglesia Protestante, porque los historiadores que no son cristianos dan la misma versión o prácticamente igual. Obviamente, si nos basamos a una persona que estaba en contra de la Reforma, como era un sacerdote católico en aquellos momentos, pues esos van a querer hacer otra versión. ¿Para qué? Para dejar en mal a esa persona. Pero eso no es académicamente, no es profesional ni ético. Utilizar una mentira para decir que esta persona fue buena o fue mala. Tuvo algo que ver en la historia. Y entendamos, hermanos, dentro de la Iglesia Protestante no consideramos a ninguna persona santa ni buena como en otras religiones. Para nosotros las personas son personas que tienen problemas, que tienen luchas, que son personas imperfectas. Y eso es lo que precisamente nos hace ser personas que buscamos a Dios en esa imperfección que tenemos. Porque en comparación de la Iglesia Católica, que ellos después hicieron un dogma que dice que el Papa es infalible sobre escátedra o bajo escátedra, que quiere decir que es inerrante, que no se equivoca. Nosotros no tenemos esa condición. Nosotros creemos que los hombres también erran, se equivocan. ¿Por qué? Porque son hombres. Y nuestra naturaleza es así. Ahora fíjense, ¿cuál es ese contexto de esta historia? Vamos a entender que en ese momento se vendían unas famosas indulgencias. Habían unas famosas indulgencias, que eso fue lo que desató lo que después Martín Lutero vino a hacer. Pero brevemente vamos a enseñar quién fue Martín Lutero. Fíjense, Martín Lutero nació el 10 de noviembre del año de 1483 en el Esben, Sajonia, Alemania. Tenía un padre que se llamaba Hans Lutero y era minero. Y él siempre quería que su hijo estudiara leyes, derecho, que fuera un abogado, que estudiara derechos en ese momento.
Entonces Lutero se metió a una universidad de Erfurt, obteniendo el grado de maestro en artes, donde estudió filosofía, lógica, gramática, retórica, y luego comenzó la carrera de Derecho, que abandonó en el año 1505 tras un hecho decisivo en su vida. Pero si nos damos cuenta, a esos títulos que ya había alcanzado en lo secular, era una persona inteligente, muy inteligente para su tiempo. En el monasterio agustino de Erfurt, estudió teología de manera intensiva, obteniendo el doctorado en teología en el año de 1512 en la Universidad de Wittenberg, donde enseñó Biblia, especialmente enseñaba Salmos, Romanos, Gálatas y Hebreos. Era un maestro en un momento de la Biblia. Que esa persona, eso no cualquiera llegaba a tenerlo. Esto se los quise poner, ¿por qué? Porque también escuché la otra vez un padrecito, ¿verdad?, católico, que decía, Martín Lutero, ¿quién era Martín Lutero? Así lo dijo, ¿no? Un monjecillo, un sacerdote. Sí, pero para su tiempo, ser un doctor en teología y ser maestro de Biblia no lo hacía cualquiera. Era un erudito, era una persona intelectualmente capacitado para hacer y dar ese tipo de enseñanzas. No era cualquier persona. Ok, bajo jerarquía, pues sí, era un sacerdote, era un monje agustino. No tenía una jerarquía, no era un obispo, no era un cardenal, pero intelectualmente era una persona muy preparada. Su formación combinó unidades, fíjense, las humanidades, el derecho y la teología, lo que le dio bases sólidas para enseñar y escribir y liderar una reforma. Mientras viajaba durante una tormenta eléctrica, esto es algo que me sorprende, un rayo cayó cerca de él y aterrorizado, siendo un hombre con tanto miedo porque veía rayos en una tormenta, Lutero clamó, Santa Ana, porque él era católico, Santa Ana, si me salvas me haré monje. Y como no se murió, no le cayó un rayo, ¿qué creen que pasó? Cumplió su promesa. Fue y se metió al monasterio y se hizo monje de la orden de Agustín. Después, en su búsqueda de paz y del descubrimiento de la justicia de Dios, dentro de ese monasterio, Lutero buscó agradar a Dios como no tienen una idea. Llegó hasta flagelarse, se la pasaba confesándose, porque él se sentía que era una persona que no alcanzaba esa salvación con Dios. Lo atormentaba. Él decía, él sentía que todo lo que ponía la Iglesia Católica, ese sistema que tienes que hacer penitencias, porque recuerden que ellos tienen un sistema donde tienen pecados, si se recuerdan ustedes cuando hicieron su primera comunión o esas cosas, te enseñan, ¿verdad?, que hay pecados que son mortales y pecados que son veniales, ¿verdad? Los veniales, pues no te puedes todavía entrar al cielo, no entras directamente, porque primero tienes que pasar por un purgatorio, donde tienes que llegar a pagar primeramente que nada esos pecados veniales. Si mueres en pecado mortal, no vas al cielo. No vas ni al purgatorio, vas directamente al infierno. Pero si tienes pecados, dice que nadie se puede salvar. Por eso es que cuando te ibas a confesar con ese padre, te decían, ¿recuerdas todo? ¿De verdad que es todo? Bueno, vete, te mandaban a hacer un Padre Nuestro, 10 Padres Nuestros, quién sabe cuántas Aves Marías, ya tus pecados son absueltos, pero recuérdate, si tienes otro pecado, ven en la semana, porque si no, vas a tener mucho que pagar en el purgatorio. Para ellos el purgatorio es como estar en el estado del infierno, un lugar donde vas a ir a sufrir y te vas a ir a purificar para que después de ahí puedas pasar directamente ya al cielo. Entonces, pues, Martín Lutero se sentía que no podía, se sentía bajo esa gracia. En un momento él llegó a decir, ya después cuando se convirtió a Cristo, cuando conoció a Cristo de verdad, que él odiaba a Dios, porque odiaba la justicia de Dios. ¿Cuánto no nos sentimos en ese momento? Hermanos, si nosotros venimos de un transformo católico, yo se los puedo dar como testimonio, yo me sentía que Dios era malo. Bajo ese sistema que te enseña la Iglesia Católica, vas creciendo con la idea de que Dios es muy malo y que Dios te va a condenar. Muchos por eso mejor ni se acercan, mejor de lejitos. Por eso dicen, yo nada más soy creyente, no soy católico. Y al decir creyente es que de repente voy a misa cuando me invitan a una boda, unos 15 años, a un bautizo, ¿sí? O cuando es Navidad, o X fecha, pero yo sigo en mi vida como Dios me dé a entender. Y si le preguntas a esa persona, ¿y tú crees que vas a ir al cielo? Pues yo creo que con la vida que llevo, no, voy a ir al infierno. ¿Y no te preocupa? La verdad es que a muchos no les preocupa. Entonces Martín Lutero se sentía en esa forma, hermanos.
Tuvo un mentor que gracias a este maestro, Johann Stipitz, lo animó a que estudiara la Biblia. Fue mientras él estudiaba la Biblia, fíjense, aquí se cumple algo que los mismos apóstoles decían, que cuando tú leyeras la Biblia, el Espíritu Santo que moraba en ti, te iba a dar revelación de ella. Cuando él estaba estudiando específicamente Romanos para enseñarlos, porque ya les dije, él era un maestro de la Biblia, él se encuentra con el versículo de Romanos 1:17, donde dice que el justo por la fe vivirá. Y comprende en ese momento, por medio del Espíritu Santo, que la justicia de Dios no era una exigencia de obras humanas, sino un regalo de Dios para quien cree en Cristo Jesús. Lutero escribió posteriormente después, como anécdota de lo que le había pasado en ese momento: entonces sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso o del cielo se habían abierto para mí. Conoció la gracia de Dios en ese momento. Más tarde desarrolló esta convicción en su comentario de Romanos, y ella se centró en la justicia por sola fe, y que sería el corazón de la reforma. Después, en el año de 1510, 1511, Lutero visitó Roma por primera vez, como presentación de que ya era sacerdote, porque en un momento era monje, pero después ese maestro que tuvo lo animó a que fuera sacerdote. Esperaba hallar santidad allá en Roma, esperaba hallar algo diferente, pero quedó muy impactado al ver que había una enorme corrupción del clérigo, o sea, de los más altos rangos dentro de la Iglesia católica. Y él narra una famosa historia. Habían unas escaleras que le llamaban las escaleras santas, que cuando tú subías esa escalera, cada que subías un peldaño, tenías que ir rezando, ¿no?, un Padre Nuestro, y cuando tú llegaras hasta arriba, en ese momento algún familiar que tuvieras tú ya muerto, que estuviera en el purgatorio, iba a ser liberado. Lutero se sube esas escalinatas y comienza ahí a hacer ese ritual, y cuando llega hasta la parte de arriba, él lo describió de esta forma: me pregunté a mí mismo, ¿esto realmente tiene valor espiritual? O sea, ¿esto verdaderamente es cierto? Después, el Papa León X necesitaba grandes sumas de dinero para continuar con la construcción, porque él quería hacer la basílica más grande, esa que vemos allá, la Basílica de San Pedro. Necesitaba mucho dinero. Entonces, ¿qué hizo? Había un arzobispo, que se llamaba Alberto de Mungía, que era sobrino de reyes españoles, ¿sí? Y él deseaba tener 3 obispados a la vez, no quería uno, quería 3. Pero eso no se podía en ese momento, estaba prohibido. Decía, hay una frase aquí en México: pero con dinero baila el perro, ¿verdad? Entonces, esa persona hace un trato con el Papa, y a una gran cantidad de dinero, él le deja que tenga sus 3 obispados. Obviamente, él, como no poseía todo el dinero, va con una familia, que eran los banqueros Finger, y les pide dinero prestado para poderle pagar ese dinero al Papa. Ya le prestan el dinero. Entonces, ¿cómo iba a pagarle ahora el Papa si era muchísimo dinero? Bueno, hacen ahí, el Papa y él le dice: ¿por qué no vendes indulgencias en las zonas que te corresponden? Y así, de lo que vendas de las indulgencias, una parte me das a mí y otra parte te la quedas tú para pagar tu deuda. Al final de cuentas iba a llegar al mismo hombre. ¿Se dan cuenta? El dinero. Son bien astutos. En ese momento había un predicador dominico que se llamaba Jonathan Hetzer. Esta persona fue el encargado de promover las indulgencias en la zona donde le correspondía, donde estaba Martín Lutero. Era una persona, hermanos, era un sacerdote, pero él venía de la orden de Tomás de Aquino. Tenía otro tipo de estudiar, ¿verdad? Y esta persona era una persona que era muy capaz al hablar. De hecho, prácticamente, hay historiadores que relatan que tenía como un speech, como lo que se podría decir, algo que era para las ventas, una forma de hacerlo diario. Cuando esta persona llegaba al público, comenzaba a decir: ¿tú tienes algún familiar que esté muerto? Imagínate ese familiar, imagínate a tu mamá, a tu hermano, están sufriendo en el purgatorio, se están quemando con las llamas en el purgatorio, porque están pagando esos pecados que no pudieron ser libres en esta tierra. Y decía, pero así, llevaba siempre una urna de madera. Decía, así en cuanto caiga una moneda
al fondo y suene, así el alma de tu familiar sale disparada al cielo. Era muy convincente para ese momento. Recordemos que era un tiempo, hermanos, era la Edad Media. La mayoría de las personas de la Edad Media no tenían educación, vivían bajo presión, lo poco que ganaban, mucho tenían que pagar de tributos a los príncipes, a los reyes. Era una manera de vivir tan miserable que ellos los consolaba que después de muertos iban a ir a reinar con Jesús y su vida iba a ser diferente. Imagínense este tipo de speech de una persona veniendo y diciéndole que con una moneda tu alma, o ya sea la tuya o la de tu familiar, iba a entrar al reino de los cielos. Las personas caían. A Martín Lutero no le gustó nada esto. Lutero redactó 95 tesis en latín, donde el deseo de discutir teológicamente quería discutir el abuso de las indulgencias. Precisamente en el 31 de octubre de 1517 clavó ese documento a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, como era costumbre académica. ¿Por qué lo hizo en el castillo o ahí a las puertas de la catedral de Wittenberg? Porque era una forma, haz cuenta que era como si hoy fuera tu muro de Facebook, ¿no? Pones algo y lo quieres discutir. Él era una persona académica. Él lo que quería hacer, hizo sus tesis en contra de las indulgencias y otras cosas que estaba él viendo de la Biblia, y las clavó ahí porque lo que quería era discutirlas intelectualmente con otras personas. Ahora, ¿por qué escogió el 31 de diciembre? Porque también he escuchado a varios sacerdotes católicos decir, nosotros no celebramos Halloween. ¿Ok? Dicen, he escuchado decir, nosotros no celebramos Halloween, pero los protestantes sí lo celebran. Los protestantes sí, porque Martín Lutero, el 31, fue el que clavó sus 95 tesis, porque era el día de Satanás, el día del diablo, y como él dividió la iglesia, por eso el diablo lo utilizó y las clavó ese día. Pero ¿saben por qué las clavó verdaderamente ese día? ¿Por qué escogió el 31 de diciembre? Había el que era el príncipe de este lugar, donde vivía, donde estaba la universidad, era muy amante de las reliquias. Él compraba reliquias por donde quiera. Recuerden que la iglesia católica siempre ha tenido como esa fetiche, o no sé qué, cómo se le puede explicar de las reliquias, ¿verdad? Que comprar el huesito que le pertenecía al santo no sé qué, a la santa, la ropa que le perteneció al santo, la ropa, todo, ¿sí? El vaso, la vasija, la estaca de la punta de la cruz y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Entonces este príncipe compraba infinidad de esas cosas, y como el 31 de octubre, lo vimos en el tema pasado, ya se había pasado por la iglesia católica a ser el día, la víspera de los santos, era el momento que llegaban muchos teólogos, muchos sacerdotes a esta parte de Alemania. ¿Para qué? Para esperar el otro día, 1 de noviembre, que era el día de todos los santos, ¿sí? Y pasar a ver a las reliquias y todo eso, porque ustedes saben que dentro del catolicismo pues se da mucho eso, ¿verdad? Que pasas con la reliquia, te persignas delante de ella, la tocas, si es un santo le tocas la manita, si es su prenda le tocas la prendita y cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces quería él había mucha gente que iba a estar citada para ese momento, que iban a venir de otros lugares para ese momento, y entre ellos muchos teólogos. Pues él lo que quería hacer era tener un debate acerca de sus tesis que estaba haciendo. Por eso escogió el 31 de octubre, no por Halloween. En ese momento ni siquiera se celebraba Halloween. Es más, ni siquiera sabemos si Martín Lutero sabía toda la historia. A lo mejor sí, porque era teólogo, doctor en teología, de que la iglesia católica había cambiado ese día por una celebración pagana, que ya lo vimos de los celtas, de los druidas, que era el Shamaí. Quizás sí lo sabía, no lo sabemos. Pero para ese entonces ya no se celebraba, estamos hablando del siglo XV. ¿Ok? Entonces, algo que sorprendente que pasó. En ese tiempo que él pegó sus indulgencias, fíjense, él ni siquiera pensó lo que iba a pasar con eso, ¿eh? Él pega sus indulgencias en la catedral de Wittenberg, ¿sí? Pero ¿qué creen? Para ese tiempo ya estaba inventada la imprenta. Tenía poco tiempo de llegar a Alemania, precisamente en ese lugar. Cuando él deja sus tesis pegadas, hay otros que las toman, porque él las había escrito en latín, las transcriben al alemán, y en menos de un mes esas tesis ya estaban prácticamente por toda Europa.
Fue el momento donde se levanta esa reforma, porque hermanos, el único que estaba en contra no era Martín Lutero. Muchos, de hecho, hubieron 2 reformadores antes de Martín Lutero que terminaron muertos, porque nadie se le podía poner frente al Papa. Por eso escogieron un hombre como Martín Lutero. En 1518 Lutero fue interrogado en Habsburgo por el cardenal Cayetano y más tarde Leipzig, donde debatió con Jonathan Edwards. Finalmente, en el año de 1520, el Papa León X emitió una bula Exsurgent Domine, exigiendo que Lutero se retractara bajo amenaza de excomunión. Lutero respondió públicamente. Ya para este entonces Lutero ya estaba más lleno del Espíritu Santo, ya tenía más conocimiento, y lo que hizo, ¿sabes qué? Agarro tu bula y la quemo públicamente, no me interesa. Porque ya para ese entonces Lutero ya estaba muy en contra de todo, de muchas otras cosas más. Así que en enero de 1521 oficialmente fue excomunado. Dicen por ahí también, Lutero se salió de la Iglesia Católica y fue a abrir su propia iglesia. No, a Martín Lutero lo excomulgaron. Lo sacaron de la Iglesia Católica, el Papa. No fue que Martín Lutero se haya querido ir y haya querido abrir su iglesia. La intención de Martín Lutero era reformar la iglesia. Por eso él y los demás reformadores que le persiguieron, ellos decían: nosotros somos católicos reformados, porque la Iglesia Católica viene de un padre de la iglesia que quiso decir católica significa universal. Ahí donde está Cristo, ahí está la iglesia universal católica. Por eso ellos, cuando dijeron Roma se está saliendo, se está desviando, entonces nosotros somos la Iglesia Católica reformada. Fíjense, hubo un concilio, por así decirlo, que se llamó la Dieta de Worms, que era donde se juntaba el emperador con los demás príncipes y gente de poder y de prestigio, para ver cuestiones obviamente de su reinado. En ese momento, en la Dieta de Worms, que se llevó a cabo en el 1521, el Papa X le dice al emperador: ahí te encargo que veas el tema de Martín Lutero. Porque para ese entonces, al principio para el Papa fue como una obra literaria nada más de un monjecillo. Pero cuando se dio cuenta que eso ya se había esparcido en toda Europa y que ya había gente que ya quería hacer alguna reforma ahí, ¿sí? Entonces ahí sí ya se interesó, porque ya estaba de por medio muchas cosas. Entonces ya cuando le dice al emperador, citan a Martín Lutero junto al emperador. Fíjense en qué se encontró Martín Lutero, ¿eh? Cuando Martín fue citado por Carlos V, que era el emperador, ¿sí? Habían muchos nobles, habían muchos príncipes en ese lugar, obispos y la presencia de Roma y el Papa. Imagínense, para ese entonces el emperador y el Papa eran los 2 hombres más poderosos del mundo. Cuando Martín Lutero lo presentan, Martín Lutero piensa que va a llegar a debatir lo que él estaba escribiendo, pero se lleva una gran sorpresa. Solamente le hacen 2 preguntas y solamente le dicen que se remita a contestarlas. La primera pregunta que le hacen es, ponen una mesa donde ponen todas sus obras escritas y le dicen: ¿reconoces que estos escritos son tuyos? Martín Lutero responde que sí. Y la segunda pregunta, ¿te retractas de todo lo que escribiste? Y Martín Lutero le dice al emperador: necesito que me des más tiempo para contestarte esa pregunta. En ese momento le da tiempo, tienes 24 horas para contestármela. Se va Martín Lutero, se pone a orar, se pone a analizar, y cuando llega, le responde algo que hasta el día de hoy ha sido de gran bendición. Porque le dice que él no puede retractarse porque su conciencia está cautiva a las Escrituras. Que si hay una forma de que ellos por medio de las Escrituras refuten lo que él está enseñando, entonces sí se retracta. Pero si las Escrituras, ¿qué es esto? La palabra de Dios, no pueden contradecir lo que él enseña, entonces él no se va a retractar y solamente dice que Dios me ayude. Porque sabía que lo iban a matar. De hecho, en ese momento el emperador, ya cuando en ese momento queda expulsado de la Iglesia Católica, el emperador dice: si alguien lo mata, no tendrá cargos. O sea, lo echan ya como carne de cañón. Cualquier persona lo podía mandar a matar, sea el Papa, sea quien sea, y no iba a pasar absolutamente nada. Pero gracias a Dios, la mano de Dios estaba con él. Amén.
al salir de ese lugar, el príncipe que se le conocía como el sabio, Federico el Sabio, que era el príncipe de Sajonia, donde estaba su universidad, él le gustaba mucho cómo enseñaba Lutero, porque Lutero era una persona intelectual y me imagino que en oratoria era muy bueno para hablar. Entonces él simula un secuestro y se lo lleva. ¿Y dónde creen que se lo llevó? Se lo llevó para tenerlo oculto en el castillo de Wartenburg. Y allí Lutero vivió bajo el nombre falso de Wicker Horst, o Jorge, el caballero Jorge, le decían. Durante ese tiempo tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Estaba el Nuevo Testamento, lo tradujo al alemán para que todo el pueblo, pudiera leerlo. Porque les voy a decir otra cosa de la Edad Media. En la Edad Media, las misas de la Iglesia Católica, ¿saben cómo se llevaba a cabo? Todas en latín. Y la mayoría de las personas, menos las personas que eran pobres, no conocían el latín. O sea, que iban y no entendían absolutamente nada. Y aparte, las misas, ¿saben cómo se celebraban? De espaldas al pueblo. Imagínate, tú ibas como creyente y no sabías ni qué estaban diciendo, no sabías nada. La gente era muy fácil de engañar, hermano, de manipular. Entonces, cuando él hace eso para transcribir la Biblia y la traduce, en ese tiempo que estuvo ahí exiliado, después de salir de su escondite, ya Martín Lutero, regresó a Wittenberg, donde reorganizó la iglesia reformada, escribió catecismos, himnos y promovió la educación cristiana. En el año de 1525, ahora sí, se enamoró de Catalina Bombura, una ex monja que también salió para ser enseñada por Lutero, y se casa con ella. En su hogar lo convirtió en un ejemplo de piedad, de alegría y de gracia, como cualquier cristiano debía tener una familia. ¿Ok? Hacia el final de su vida, Lutero regresó a la ciudad natal, Eleven, para mediar una disputa que había ahí entre unos condes, y así es como muere. El 18 de febrero del año de 1546, después de predicar dentro de ahí, de ese lugar, falleció. Murió. Pero murió con la misma fe que lo había sostenido desde su conversión. Martín Lutero no fue un hombre perfecto, entendamos eso, pero fue un instrumento en las manos de Dios soberano. Así como en un momento Dios utilizó a David, Dios utilizó a Abraham, Dios utilizó a muchos profetas que no fueron perfectos. No fueron perfectos, pero Dios los utilizó con un propósito. Así utilizó a este hombre. Así que en ese momento de oscuridad de la iglesia, Cristo encendió la luz del Evangelio. Fíjense lo que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace encender a los simples. Y segunda los Corintios 4, 6 nos recuerda algo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que vimos en principio. Número 2, la reforma, el resplandor de la palabra. Ya vimos cómo inició la reforma. ¿Qué? Ahora, la reforma no empezó como una rebelión política, porque eso muchos dicen. Es que los príncipes eran amigos de Lutero, de ahí no. Más bien los príncipes se aprovecharon de eso. Cuando vieron que sus tesis estaban dando vueltas y que había muchas personas que ya las estaban leyendo, muchos estudiosos, eruditos que ya las estaban leyendo, entonces de ahí se agarraron los príncipes porque, ¿qué creen? En mucho tiempo la Iglesia Católica, los estados, los imperios le tenían que pagar un tributo a la Iglesia. Por mucho tiempo. Entonces estos príncipes dijeron, nos vamos a agarrar, vamos a sumarnos a esta revolución que se está causando, porque en un principio era teológicamente nada más, dice, para entonces quitarnos de encima ya ese pago que tenemos que estar nosotros haciéndole a la iglesia de Roma. Y por eso se une Federico el Sabio junto con otros príncipes, porque Federico el Sabio era una persona que tenía mucha autoridad. De hecho, antes de que quedara como emperador, este emperador que fue el que citó a Martín Lutero, estaban muchos viendo que también pudo haber sido el nuevo emperador Federico el Sabio. Entonces estamos hablando de una persona con mucho poder, mucha autoridad, y muchos príncipes que le seguían. En ese momento vienen príncipes que se unen a él
¿sí? Y con ellos comienzan a haber ya una revolución, ahora ya política también. Pero no fue lo que empezó. Martín Lutero siempre estuvo en contra de eso y de que se asesinara, porque también murió gente. Ya cuando se metió, estamos hablando de que se meten príncipes, se mete el Estado, el imperialismo, ya también comienza a haber una revolución y ahí también hay muertes. ¿Sí? Entonces, fue el regreso, hermanos. Martín Lutero no inventó nada. Martín Lutero no fue y dijo, voy a abrir mi propia iglesia con mis propios dogmas. No. Martín Lutero lo que vio en la Escritura es que dijo, a ver, aquí la iglesia se está extraviando, está enseñando cosas que no están conforme a la Escritura, y lo que él quiso hacer es regresar nuevamente a la Escritura. Entonces estamos hablando que Dios hizo una obra que devolvió a la iglesia el corazón del Evangelio, el corazón de la palabra. La Reforma no inventó nada nuevo, absolutamente. Más bien redescubrió lo que la iglesia ya había perdido. La supremacía de Cristo, la autoridad de su palabra, la gracia soberana de Dios y la fe como único medio para recibirla. De ahí nacen una frase o una palabra que se llaman las 5 solas, que salieron de la tesis, de las 95 tesis de Lutero. Esas 5 solas, hermanos, si una iglesia evangélica se ha salido de estas 5 solas, por eso andan enseñando cualquier cosa que se les viene en la mente. Cualquier revelación fresca, dicen ahora los apóstoles y esos profetas que se han levantado modernos. Porque se han separado. Las 5 solas no es algo que se haya inventado, sino es algo que se sacó de la misma Biblia. Ahorita vamos a ver de qué significan las 5 solas, rápidamente. ¿Qué son las 5 solas? Las 5 solas vienen de la palabra en latín que significa sola o únicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una afirmación verdadera y absoluta. Que la salvación es por solo gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo, solo según las Escrituras y solo para la gloria de Dios. En otras palabras, estas 5 verdades explican cómo el hombre es reconciliado con Dios y cómo toda gloria pertenece únicamente a nuestro Señor. Fíjense. Número 1, la sola Escritura. La que muchos ahí andan en internet, ¿no? Por ahí anda una señora, doña Cata, ¿no? Que me parece, ¿sí? Que dice, la sola Escritura es demoníaca, ¿no? Es del demonio. ¿Por qué es del demonio? Fundamento bíblico, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirada por Dios, la palabra inspirada por Dios, Pablo la utiliza con la palabra theopneustos. Y theopneustos quiere decir que la palabra en griego significa literalmente exhalada por Dios. Amén. Esa misma palabra se utilizó en Génesis 2:7 cuando le dio aliento a Adán y Adán tuvo vida. ¿Se dan cuenta? Habla, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios, hermanos, no fue solamente que fue inspiración, sino literalmente fue soplada por Dios. La palabra de Dios sí, la escribió un hombre, pero Dios le estaba dando el aliento para que la escribiera. Entonces podemos decir, primero, algo que tenemos que tener como cristianos que creer, que esto es palabra de Dios, no palabra de hombre. Si tú crees que esto es palabra de Dios, entonces estás afirmado sobre la roca. Amén. Entonces de ahí se basa a la sola Escritura. ¿Qué quiere decir la sola Escritura, hermanos? No es soloísmo bíblico. No es que solamente lo que está en la Biblia, no. Quiere decir que la sola Escritura es que nosotros la tenemos como inerrante, infalible, porque es palabra de Dios directamente y que más bien, por encima de la palabra de Dios no hay otra autoridad. Porque en aquel momento la Iglesia Católica decía que el Papa, su magisterio y la Iglesia estaban por encima de la Escritura. Y al decir que estás por encima de la Escritura, pues comienzas a levantar dogmas, doctrinas que se van alejando de la Escritura propia. ¿Ok? Entonces, si ya entendamos que la palabra, quiere decir que esta palabra es la única que tiene el poder, ¿sí? Y la autoridad final suprema en todo asunto de fe, de moral y de práctica para el creyente. Durante siglos la Iglesia Católica había expuesto la tradición y la autoridad papal por encima de las Escrituras, muchos años. Pero Lutero y los reformadores proclamaron, la Biblia es la voz de Dios, todo lo demás se debe de someter a ella. Esa es la manera de hacer doctrina. ¿Ok?
Segunda fide, solo fide, que es solo por fe. ¿Qué fundamento bíblico tiene? Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora, ¿la Iglesia Católica enseña que la salvación no está por la fe de Jesucristo? No. La Iglesia Católica enseña también lo mismo que un protestante, que la salvación solamente es por medio de Jesucristo. Pero la diferencia es la interpretación que le dan. Para la Iglesia Católica es fe más obras. Y para la Iglesia Protestante, la fe es el único conducto que te lleva a Jesucristo. Las obras son el resultado de un hombre que ya cree en Jesús. Si tú lo pones a algo, imagínate que tú eres un patrón, tienes tu trabajador. Si tu trabajador ya trabajó contigo durante toda una semana y le tienes que pagar, ¿le estás pagando por gracia o le estás pagando porque le debes? Porque le debes. Porque si el trabajador ya trabajó, aunque tú seas el dueño, él ya trabajó, ahora tú le debes. Entonces, ¿cómo puede ser que las obras se vuelvan gracia? Más bien las obras se vuelven deuda, ¿no? Es como decirle, Señor, mira todo lo que estoy haciendo, ahora ya me merezco la salvación. Más sin en cambio decir que la gracia de Dios es que Dios te da la salvación sin que hagas absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Esta verdad clara que el ser humano es justificado y declarado justo ante Dios solamente por fe, no por méritos, ni rituales, ni obras. Durante siglos la Iglesia Católica enseñó que la salvación se lograba por la fe, más obras y por méritos acumulados. Pero la Biblia enseña que la fe no es una obra humana, sino la mano vacía que recibe la gracia de Dios. Martín Lutero escribió algo al respecto. Por la fe el alma se une con Cristo como una esposa con su esposo. Y todo lo que Él tiene se hace nuestro y todo lo nuestro se hace tuyo. Todo para la gloria de Dios. Amén. La fe no es solo creer en Dios, que Dios existe, sino confiar plenamente en Cristo, en su obra, en su cruz, y que Él tiene fe. Porque no busca justificarte ante Dios por tus esfuerzos, sino por la ¿por qué? Descansa la justicia perfecta en Cristo. Nada más. Número 3, solo gratia, que significa solo gracia. ¿Dónde tiene fundamento bíblico? Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, ni por obras, para que nadie se gloríe. Ya lo leímos. Tito 3, 5. Nos salvamos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Romanos 11, 6. Y por gracia, y no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. ¿Ok? La sola gracia enseña que la salvación es completamente un acto de la soberanía de Dios, un regalo de Él. No hay una cooperación entre Dios y el hombre, no hay un mérito alguno entre nosotros. Dios nos amó como éramos enemigos, lo dice Romanos 5:8. Siendo enemigo de Dios, Dios te amó. La gracia no es una ayuda para que el hombre se salve, es el poder eficaz de Dios que salva completamente al pecador. Otro reformador que le procedió a Lutero se llamó Juan Calvino. Miren lo que escribió: no aportamos nada a nuestra salvación excepto el pecado del cual necesitamos ser perdonados. ¿Ven? ¿Qué puedes aportar tú para tu salvación? Simplemente eres un miserable pecador que necesitas de la gracia de Dios, nada más. Esto humilla directamente el orgullo humano, exalta la misericordia de Dios, y todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo es por pura gracia. El creyente no se gloría en sí mismo, sino en la cruz y en su Redentor. ¿Se dan cuenta? Número 4, solos Christus, que significa solo Cristo. Fundamento bíblico, Hechos 4:12. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Solo Cristo. Cristo es el único mediador, hermanos, entre Dios y el hombre. No necesitamos ni a sacerdotes, ni a santos, ni a María. Solo su sangre, solo Cristo nos lleva al Padre. ¿Ok? Por ahí escucho muchas veces también algo que se dice, que María es la que nos lleva a Jesucristo. No, hermanos, eso no está en la Biblia. Nadie te lleva a Jesucristo. El que te lleva a Jesucristo es el Espíritu Santo, y eso sí está en la Biblia. Amén. El Padre, y eso sí está en la Biblia. Por eso dijo mismo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Por eso es que los reformadores rechazaron la idea de que la iglesia y los sacramentos tuvieran el poder para salvar a una persona. Cristo es suficiente y perfecto. Su obra en la cruz es completa. Por eso cuando murió, Cristo dijo, consumado es. Ya está. Ya está. Mi obra en la cruz ya trae la salvación a las personas. Amén. ¿Por qué quieren nuevamente regresar a un sistema religioso de sacrificio humano donde tú hagas obras, donde tú hagas cosas pensando que eso te va a traer con Dios? No, hermano, lo único que hace es cargarte, lo único que hace es sentir que no tienes una paz, una comunión con Dios. Mas cuando vienes a Cristo te pasa lo que Martín Lutero, siente que las puertas del cielo son abiertas y que la gracia de Cristo está de frente a él. Muchos pasamos por eso y muchos nos sentimos así. Por eso es la diferencia de una religión, porque dentro de la iglesia evangélica ya parece que otra vez regresaron a ese sistema. Más que nada las iglesias neopentecostales, donde hay apóstoles, profetas y todo ese tipo de cosas, regresan a un sistema, a donde te comienzan a decir, si no diezmas, te vas a ir al cielo porque eres un ladrón. Si no haces esto, te estás... Y empiezan a cargarte, hermanos, nuevamente, como si tus obras te dieran el acceso a la salvación. Es Cristo. Amén. Es la fe, el conducto. Toda nuestra esperanza, confianza debe de estar en Cristo. Toda. Cuando entendemos esto, no andamos buscando honrar ni imágenes, ni buscamos mediadores humanos, sino que corremos directamente al trono de la gracia por medio de nuestro Hijo Jesús. Por ahí una vez preguntaron igual, ¿no? En un debate, algo muy curioso. Le decían, ¿cómo es que María puede escuchar tus oraciones si María no es omnipresente? Esa es una condición ontológica solamente de Dios. Y dicen, es que entonces cuando los muertos ya están allá y son santos y ya están en la presencia del Padre, comparten esa misma, ¿no? Así como Dios les compartía en cierto momento a los profetas, les revelaba cosas, así mismo lo hace con María. Y da una explicación bien curiosa esa persona. Dice, imagínate, María está allá con el Padre. Entonces cuando tú estás orando a María, esa oración le llega a Jesús. Entonces Jesús va con María y le dice, ora por esta persona porque está haciendo una oración a ti. Entonces María va con Jesús y le ruega por la petición de esa persona a Jesús. ¿Ven qué tonto es ese sistema? Si de todas maneras tu oración se la hagas a un santo, se la hagas a María, va a llegar a Jesús, pues ve directamente a Jesús. Jesús es Dios, no puedes decir que es Jesús, ¿qué tal? Y tiene mucho trabajo y no tiene en ese momento para escucharme. Jesús es omnipresente, omnipotente. Amén. Ahora, yo no sé si esto es lo que menciona la Iglesia Católica al respecto, Esta era una persona que se decía católica que estaba dando esa explicación, igual y ni siquiera es la explicación que da su iglesia. Pero les digo para que nada más vean cómo se enredan ellos. Soli Deo Gloria, la 5, solo Dios la gloria. Dice Isaías 42:8, yo, Yahvé, este es mi nombre y a otro no daré gloria, ni mi alabanza a esculturas. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primero a los Corintios 10:31, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Esta verdad resume todas las demás. Si somos salvos solo por la gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo, según la Escritura, entonces toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Eso fue lo que encontraron los reformadores. Al ver que en ese momento el sistema de esa iglesia hacía que te acercaras a María, te acercaras a un santo, te acercaras al Papa. Porque para ese entonces, de hecho Martín Lutero cuando escribe las 95 tesis, cuando se dirige al Papa, en ese momento,
que Martín Lutero no pensaba lo que iba a pasar. Él se dirige al Papa como esa persona ungida por Dios. Lo describe como el único que tiene el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra para hacer sanidades, para hacer cosas. Porque eso era lo que tenía en un sistema. Obviamente ya con el paso del tiempo, Martín Lutero metiéndose más a la Escritura y por medio del Espíritu Santo, pues Dios le dio revelación, a donde llegó a decir al último que el papado era el hombre de pecado que habla Apocalipsis. Ese sistema de la ramera que habla, de un sistema que se iba a estar mezclando con gobernantes, llega Martín Lutero y los demás reformadores a decir que ese era el hombre de pecado, el papado, no el hombre, no el hombre, está hablando del sistema, porque ese sistema lo que hace es que al hombre lo vaya alejando de Dios y lo vaya acercando más a otras cosas. Y no nos podemos engañar, hermanos. Yo he conocido gente que dicen, yo soy más guadalupano que cristiano. ¿Te imaginas? Ese sistema está haciendo que tu fe vaya más hacia María o la Guadalupe o allá la Virgen de ¿cómo se llama? Una Virgen que es la Fátima y no sé qué otras cosas, y te hacen que te alejes de Dios. No porque eso lo enseña la Iglesia Católica, porque al final de cuentas es un sistema que confunde, y pues muchos no dan una buena educación ahí. ¿Sí entendemos eso? Por eso toda la gloria, fíjense, ellos nos llaman con estas cinco fundamentos, nos llaman como esos días de Lutero, ¿a volver a qué? A volver a la palabra de Dios como nuestra autoridad, a la fe de Cristo como nuestro único medio, a la gracia como nuestra única esperanza, a Cristo como nuestro único Salvador, a la gloria de Dios como nuestro único propósito. A la reforma fue un llamado de Dios para que su iglesia volviera a la luz. Y esa luz sigue brillando hoy en todo el corazón que se rinde a Él en verdad del Evangelio. Número 3. La luz sigue brillando el día de hoy. ¿Por qué? La reforma no fue solo un evento histórico, un movimiento que pasó, continuo de Dios, sino que llama a su iglesia a volver siempre a la palabra. Así como Lutero se levantó contra los errores en aquel tiempo, nosotros debemos de resistir la mezcla de la oscuridad y la superstición del mundo que ofrece hoy. Pero lo hacemos no con odio. Hermanos, nosotros no estamos en contra de los católicos. Estamos en contra de ese sistema papal, mas no de un católico, no del hombre, del sistema, sino con la luz del Evangelio que ilumina corazones. Cuando el mundo celebra el miedo, nosotros proclamamos la verdad. Cuando el mundo exalta la muerte, como en estos días, nosotros exaltamos a Cristo resucitado. Cuando el mundo honra tradiciones vacías y huecas, nosotros honramos la palabra viva de Dios. Amén. Fíjense lo que nos dice Filipenses 2:15, que nos llama a ser sin reproche hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Efesios 5:8-9, porque vosotros erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Y Mateo 5:14 al 16 nos recuerda, ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta del cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para mantenerla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios, al Padre de ustedes que está en el cielo. Amén. ¿Bien? Si tú eres cristiano, hermano, no te vas a esconder. Es Halloween, vamos a escondernos, nos da miedo, no hay que salir. Si tú eres cristiano, ¿qué es Halloween? El mundo celebra la maldad. Tú sal como un cristiano. Que tu luz se vea en lo alto. Amén. ¿Cómo lo puedes hacer? No que salgas a pelear con la gente allá afuera, tampoco, hermanos. Que tu casa se vea, que en tu casa comiences, con tus hijos, con tu familia. Nosotros no celebramos esas cosas, nosotros celebramos a Cristo. El que vive. Hermanos, la luz sigue brillando el día de hoy. Cristo es la luz que disipa toda tiniebla, y la reforma precisamente fue un recordatorio histórico y espiritual de que Dios siempre levanta su palabra en medio de la oscuridad. ¿Quién iba a pensar que en un día 31 de octubre
Dios iba a levantar a un hombre para que su evangelio iluminara nuevamente. Amén. Del error a la verdad, de la tiniebla de la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el 31 de octubre para muchos es el día del diablo, él fue el día que la palabra volvió a brillar en medio de la oscuridad religiosa. Donde hubo corrupción, Dios trajo pureza. Donde hubo superstición, Dios trajo verdad. Donde hubo muerte espiritual, Dios trabajó vida en Cristo. La providencia de Dios utilizó ese día para que más tarde se asociara a la oscuridad, para resplandecer la vida en el Evangelio. ¿Y qué es la providencia de Dios? Es Dios obrando todo bajo su voluntad. Dios todo lo hace con un propósito. ¿Ustedes creen que el propósito de Dios no fue que se hiciera ese día? Para que cambiara la perspectiva de todo aquel que fuera creyente. Quizá tú no lo sabías, pero ya sabes que esto, mira, ¿qué significa para ti el 31 de octubre? La reforma que proclamó la luz del Evangelio, o Halloween que celebra la oscuridad del mundo. Yo creo que para muchos posiblemente hoy va a cambiar nuestra perspectiva. Amén. A esa fecha. Espero que así sea, ¿no? Si no, pues que Dios nos siga ayudando. La forma no es solo un recuerdo histórico, es una invitación presente, volver al centro, volver a Cristo, volver a su palabra. Que el 31 de octubre, hermanos, no sea para el cristiano un día de miedo, ni tampoco de superstición, ni de liberalismo, ni de modas, sino que sea un día para celebrar la luz del Evangelio que hoy sigue y seguirá transformando vidas. Amén. Ponte de pie. Padre eterno, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente nos has hecho ver y comprender, Señor, que en un día, Señor, que para muchos, Señor, es un día de diversión, es un día de distracción, Señor, es un día de ponerse disfraces, Señor, y salir a las calles, Señor. Incluso, Señor, el mundo ha sexualizado este día, Padre, porque podemos ver, Señor, que muchos disfraces son con contenido sexual, Señor. Muchos lugares, jovencitos, Señor, se reúnen, Señor, en casas, en antros, en discotecas, en lugares, Señor, para celebrar de una manera pagana, mundana, Señor, este día. Muchos niños, Señor, que salen disfrazados, Señor, sobre las calles, Señor, a pedir dulces, Señor, a mezclar, Señor, lo religioso, pagano, Señor, con muchas otras cosas, Padre eterno. Mas, sin en cambio, tú nos haces entender que este día fue un día donde tú levantaste, Señor, en lo alto, Señor, tu palabra. Por medio de un hombre, Señor, y hoy puedes seguirlo haciendo por medio de tus hijos, por medio de tu iglesia, Señor, que busca buscarte en santidad, Señor, busca hacer las cosas con reverencia a ti. Por medio de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nos has mostrado el camino, la esperanza, la luz, el retroceder, Señor, de toda tiniebla para venir a tu luz admirable, Señor. El de venir directamente delante de ti. Muchos de nosotros, Padre, muchos de nosotros salimos de esos lugares donde besábamos estatuas, donde acariciábamos muñecos, Señor, hechos por la mano del hombre, Señor, de madera, de yeso, de algún material. Pero sin embargo, Señor, cuando venimos a tu palabra podemos comprender, Señor, tu voluntad, podemos comprender, Señor, tu misericordia, tu gracia, que nos salvó y se nos sacó de ese lugar de superstición, de ese sistema religioso, Señor, y nos trajo a tu luz admirable. Hoy podemos llegar directamente delante de ti, Señor, y poder decir, Abba, Padre. Hoy podemos venir delante de ti, Jesucristo, y venir contigo, Señor. Si nos equivocamos, venir delante de ti y decirte, Señor, perdónanos. Nos hemos equivocado, necesitamos de ti, de tu corrección. Y también hoy podemos atestiguar, Señor, que como cristianos nunca nos has dejado sin palabra. Siempre has hablado en nuestras vidas, por medio de un hermano, por medio de la Biblia. Siempre has hablado, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Señor, por hacer que esa oscuridad se disipara en nuestras vidas y traernos a tu luz admirable. Príncipe de paz, grande y fuerte, poderoso y eterno eres, Señor, principio y fin, eternamente en nuestros corazones, hoy, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Vamos a acabar aquí esto.